El sol nacía detrás de las colinas de Castilla como una hoguera que se abría paso entre la neblina. Era día de feria ganadera, y el aire olía a polvo, estiércol y pan recién hecho de los vendedores ambulantes. Los hombres hablaban a gritos, los niños corrían entre los corrales y los animales bramaban nerviosos. Entre el bullicio, en un rincón donde casi nadie miraba, yacía un toro negro, enorme pero caído, con la cabeza baja y el alma cansada. Uno de sus cuernos estaba roto casi por la mitad, el otro, torcido hacia adentro. Tenía una cicatriz en el lomo y el pelaje cubierto de barro seco. En una época había sido un toro de lidia, fuerte, fiero, un símbolo de poder. Pero una caída en la arena le destrozó el cuerno y la fama. Desde entonces, nadie lo quiso. Lo trajeron a esa feria más por deshacerse de él que por venderlo. Ese animal ya no sirve ni para la carne, dijo un tratante con el cigarro apagado entre los dientes. Sí, míralo, añadió otro, parece que ya ni respira. El toro, llamado Trueno, alzó apenas la mirada. No bramó. No tenía fuerzas. Solo observó cómo los hombres reían, cómo los niños le lanzaban piedrecillas. No odiaba, solo parecía entender que el mundo lo había olvidado. Hasta que apareció Mateo Robledo, un granjero de rostro curtido y manos ásperas como corteza seca. Llegó en su camión azul lleno de polvo, buscando una yegua o un becerro joven. Caminó entre los corrales con paso lento, sin prisa. Mientras los otros hombres se apuraban a negociar, él se detenía a mirar. Era de los que escuchaban el silencio de los animales antes de hablar. Cuando vio al toro acorralado, se detuvo. Había algo en esa mirada apagada que lo hizo acercarse. Se quitó el sombrero, apoyó los brazos en la valla y observó largo rato. Trueno lo miró también, sin moverse, con una calma extraña. ¿Qué pasa con ese?, preguntó Mateo al vendedor. El hombre flaco que fumaba se rió. ¿Ese? Un desperdicio. Viejo, terco y medio cojo. Lo tengo aquí para ver si alguien lo quiere para carne barata, pero ni para eso. Mateo siguió observándolo. ¿Cómo se llama? Le decían Trueno, aunque hace tiempo que no truena nada. El granjero guardó silencio unos segundos. Luego sonrió con una ternura que no esperaba. Yo me lo llevo. El vendedor lo miró incrédulo. ¿En serio? ¿Para qué quiere un toro roto? Para recordarme que no todo lo roto está perdido, respondió Mateo, contando unas monedas. Los otros hombres soltaron risas, murmuraron que el viejo Robledo se había vuelto loco. Pero Mateo no los escuchó. Caminó hacia el camión, abrió la compuerta y habló en voz baja al toro. Vamos, compañero. Aquí empieza tu segunda vida. Trueno no se movió al principio. Pero cuando Mateo extendió la mano y le ofreció un trozo de pan, el toro olfateó, dudó y, con un movimiento lento, subió al camión. Fue como si entendiera que aquel hombre no lo veía con lástima, sino con respeto. El camino hacia la finca fue largo. La tarde caía y el cielo se teñía de rojo. Mateo conducía con una sonrisa pequeña, de esas que nacen del alma. A su lado, Clara, su esposa, lo miraba con mezcla de amor y resignación. ¿Otra alma perdida?, preguntó con suavidad. Una más, respondió él. Mateo, sabes que apenas tenemos para alimentar a los nuestros. Lo sé, pero a veces lo que das vuelve multiplicado. Cuando llegaron, el viento del valle soplaba fuerte entre los olivos. La finca era modesta pero viva, gallinas correteando, perros vigilantes, el olor de la tierra mojada después del riego. Mateo abrió la compuerta y Trueno bajó con torpeza, tambaleándose un poco. Los otros animales se apartaron, desconfiados. Clara cruzó los brazos. No sé, Mateo. Se ve triste. Solo está cansado. A los cansados se les cura con tiempo, no con pena. Durante los primeros días, Trueno apenas comió. Se quedaba quieto mirando el horizonte, como si esperara que alguien viniera a buscarlo. Mateo lo alimentaba con avena, agua fresca y palabras. Sí, palabras. Le hablaba cada mañana. Trueno, sé que doler duele, pero nadie nace para quedarse en el suelo. Ya verás. A veces se sentaba junto al corral, solo para acompañarlo. Le contaba historias de su infancia, de la vez que perdió su primera cosecha por una helada, de cómo casi vende la finca y de cómo Clara lo convenció de quedarse. Todo el mundo pensó que estaba acabado, decía Mateo, pero aquí sigo.
Así que no me digas que tú no puedes. Pasaron las semanas. El toro comenzó a comer mejor. Sus ojos, antes apagados, tenían un brillo nuevo. No era el fuego de la ira, sino el de la dignidad recuperada. Un amanecer, Clara lo vio corriendo por el prado, levantando polvo, resoplando con fuerza. Sonrió sin decir nada. Cuando Mateo se acercó, le puso la mano en el hombro. «Míralo», dijo ella, «parece otro». «No. Es el mismo», contestó él, «solo que ahora recuerda quién era». Pero la vida en el campo nunca es solo calma. Los vecinos empezaron a murmurar. Don Ramiro, el ganadero más rico del valle, se acercó un día montado en su caballo blanco. «Robledo, ¿todavía tienes al toro defectuoso?» «Sí. Deberías sacrificarlo. Solo te quita recursos». «A veces lo que parece un gasto es una inversión», replicó Mateo. «Bah, no entiendes de negocios». Mateo se limitó a sonreír. No quería discutir. Ya había aprendido que las miradas que juzgan rápido también olvidan rápido. Esa noche, mientras el viento soplaba y los grillos cantaban, Mateo se sentó en la cerca mirando al toro. Trueno, bajo la luz de la luna, levantó la cabeza y lanzó un bramido poderoso que se escuchó hasta en el pueblo. Clara salió sobresaltada. «¿Qué fue eso?» «Nada malo», respondió él, sonriendo. «Solo alguien recordando que sigue vivo». Trueno había vuelto a tronar. Habían pasado 6 meses desde que Trueno llegó a la finca Robledo. Ya no era el toro abatido que se arrinconaba en el polvo. Ahora caminaba con el cuello erguido, marcando cada paso con la fuerza de quien ha aprendido a soportar el dolor. Sus ojos, antes vacíos, brillaban con una mezcla de nobleza y fuego. Mateo solía decirle a Clara: «No hay animal más sabio que aquel que ha sufrido». La vida en el campo continuaba a su ritmo. Los días comenzaban con el canto de los gallos y el tintinear de las cubetas en el pozo. Mateo trabajaba desde el amanecer hasta el atardecer, arando la tierra con su viejo tractor y cuidando del ganado. Trueno se había convertido en su sombra. Lo seguía por los pastos, observando en silencio. Cuando Mateo cerraba las cercas o revisaba los canales de riego, el toro permanecía quieto, como un guardián. Los vecinos, sin embargo, no dejaban de murmurar. «Ese Robledo está loco. Habla con su toro como si fuera una persona», decían en el bar del pueblo. «Ya verás, terminará vendiéndolo por una miseria». Pero en la finca nadie se preocupaba por las habladurías. Clara había aprendido a querer al toro. Le dejaba frutas frescas, le acariciaba el cuello sin miedo y, de vez en cuando, se reía cuando él intentaba imitar a los perros persiguiendo gallinas. Una tarde de julio, el cielo cambió. Las nubes comenzaron a juntarse sobre el valle, densas y oscuras. Los pájaros se callaron. El viento sopló con un silbido extraño, como si advirtiera algo. Mateo levantó la vista y frunció el ceño. «Viene tormenta», murmuró. Clara salió con el delantal alzándose por el aire. «¿Tormenta fuerte?» «Sí. ¿Y de las malas?» Empezaron los preparativos. Mateo amarró las puertas del granero, subió los sacos de grano a los estantes altos y aseguró los corrales. Trueno, inquieto, caminaba de un lado a otro, olfateando el aire. Cada trueno lejano lo hacía mover las orejas con tensión. Al anochecer, el cielo se abrió en un rugido. Rayos iluminaban las colinas, y la lluvia comenzó a caer con furia. Los animales se alborotaron, las ovejas balaban, los caballos pateaban el suelo. Mateo corría de un lado a otro con una linterna, empapado, tratando de cerrar una cerca que se había soltado. «¡Clara! ¡Quédate dentro!», gritó desde el granero. «Ten cuidado», respondió ella desde la puerta. El viento se colaba como cuchillas. En medio del estruendo, Mateo vio algo que le heló la sangre. El río, que pasaba a unos metros de los corrales, se desbordaba. El agua avanzaba con furia, arrastrando ramas, barro y piedras. Si llegaba hasta los establos, perdería todo. Mateo intentó reforzar la valla, pero el agua ya le llegaba a las rodillas. Un relámpago cayó cerca, iluminando la escena. Trueno bramó desde su corral, golpeando la puerta con el pecho, desesperado. «¡Quieto, Trueno!», gritó Mateo, pero el toro seguía embistiendo. En un instante, la puerta cedió. Trueno salió como un rayo negro entre la lluvia. Mateo pensó que huiría hacia el monte, pero no.
El toro corrió hacia el otro extremo del corral, donde el agua había empezado a entrar. Con un bramido ensordecedor, empezó a empujar las tablas caídas con el cuerpo, clavando las patas en el barro. Mateo entendió. Corrió hacia él. «Vamos, viejo, juntos». Mientras el agua subía, hombre y toro luchaban codo a codo, empujando troncos y ramas para bloquear el torrente. Cada embestida de trueno levantaba olas de barro, cada golpe de Mateo con la pala reforzaba el dique improvisado. La lluvia no daba tregua. El viento rugía como un animal. En un momento, una corriente más fuerte arrastró a Mateo, haciéndolo caer. El agua lo golpeó contra una roca. Tosió, aturdido. Antes de que pudiera reaccionar, sintió una sombra sobre él. Trueno se había lanzado, bajando la cabeza, usando su cuerpo como muro. El toro clavó las patas en el barro y resistió el golpe del agua, protegiendo a su amigo. Mateo logró ponerse de pie, jadeando. Miró al animal, empapado, temblando, con el cuerno roto brillando bajo la lluvia. «Gracias, muchacho», susurró, y siguió trabajando. Pasaron horas que parecieron días. Finalmente, la tormenta comenzó a ceder. El agua dejó de subir. Los truenos se alejaron, y el silencio se mezcló con el goteo constante de la lluvia. Cuando el amanecer llegó, la finca seguía en pie. Cansado, cubierto de barro, Mateo se dejó caer en el suelo. Trueno se tumbó a su lado, respirando con dificultad. El granjero le acarició el cuello. «Lo lograste, viejo amigo. Nos salvaste». Clara salió corriendo, aún con los ojos rojos del miedo. Al verlos juntos, se tapó la boca, emocionada. «Dios mío, el corral», no se cayó. «No, gracias a él», dijo Mateo, señalando al toro. Trueno levantó la cabeza, con los ojos entrecerrados, y soltó un bramido suave, casi como un suspiro. Esa mañana, cuando el sol volvió a brillar, los vecinos se acercaron para ver los daños. Don Ramiro, el ganadero altivo, bajó de su caballo y se quedó mudo al ver el panorama. «¿Cómo? ¿Cómo no se inundó tu finca?», preguntó. Mateo se limitó a responder. «Porque tengo un toro que no se rinde». Ramiro observó a Trueno, cubierto de barro, con el pecho aún latiendo con fuerza. Intentó bromear, pero la voz le tembló. «Parece que el cuerno roto no le impidió hacer más que todo mi rebaño junto». Mateo asintió. Los defectos no definen el valor. A veces, lo roto es lo que más sostiene. Los hombres que meses antes se habían burlado del toro ahora lo miraban con respeto. Algunos incluso le llevaron frutas o pan. Los niños del pueblo, que antes le tiraban piedras, comenzaron a acercarse para verlo. Trueno, tranquilo, los dejaba tocarle el lomo. Esa noche, el cielo estaba despejado. Mateo y Clara cenaron frente al fuego, en silencio. Afuera, Trueno descansaba, respirando profundamente. Clara lo miró desde la ventana. «No puedo creerlo, Mateo. Ese toro nos salvó». «Sí, pero más que eso, nos enseñó algo», dijo él, mirando el fuego. «Que el valor no se demuestra en las plazas, sino cuando nadie te ve, cuando todo está contra ti y aún así decides resistir». Ella sonrió. Y pensar que todos lo despreciaban. Por eso vale más. Porque venció al olvido. Mateo salió un momento al corral. Trueno alzó la cabeza. «Eres un campeón, viejo», le dijo, rascándole detrás de la oreja. «Quizá no volviste a la arena, pero hiciste algo más grande, defendiste tu casa». El toro resopló suavemente, como si entendiera cada palabra. Esa noche, mientras el viento frío del valle soplaba entre los olivos, Mateo supo que Trueno ya no era solo un toro. Era parte de la familia, parte de la historia, parte de la fuerza que mantiene viva la fe cuando el mundo se olvida de mirar con compasión. Y así, bajo la luna, el toro de los cuernos rotos volvió a dormir en paz, sabiendo que, por primera vez en su vida, era visto con orgullo. El verano trajo calma después de la gran tormenta. La finca Robledo floreció como nunca, los olivos reverdecieron, el trigo creció alto y dorado, y los animales recuperaron la rutina con una tranquilidad que parecía nueva. Pero algo había cambiado, no solo en la tierra, sino en el aire mismo. Había un respeto distinto hacia aquel rincón del valle, una historia que empezaba a correr de boca en boca. Los vecinos que antes se burlaban ahora llegaban con curiosidad.
Querían ver al toro de los cuernos rotos que había resistido al río y salvado el corral. Algunos lo llamaban el milagro negro, otros el guardián de la tormenta. Pero para Mateo, seguía siendo simplemente Trueno. Un domingo por la mañana, mientras el pueblo se reunía en la plaza para la feria de verano, el alcalde, un hombre bigotudo y bonachón, se acercó a Mateo. Don Robledo, he oído hablar mucho de su toro. La gente dice que resistió como un héroe. ¿Por qué no lo trae a la feria este año? Mateo sonrió, sorprendido. ¿A la feria? No creo que a Trueno le interese el ruido ni las multitudes. Vamos, hombre. No para venderlo, sino para mostrarlo. Para que la gente vea lo que la fe y la paciencia pueden lograr. Clara, que escuchaba desde la ventana, intervino con una sonrisa. Hazlo, Mateo. Que todos vean lo que tuviste desde el principio. Así fue como, unas semanas después, el viejo camión azul volvió a rodar por el camino polvoriento. Pero esta vez no llevaba un animal derrotado, sino una leyenda viviente. Trueno viajaba tranquilo, con la cabeza alta, mientras la gente al borde de la carretera se detenía a mirar. Al llegar a la feria, el bullicio fue inmediato. Los mismos hombres que antes lo despreciaron se acercaron a tocarlo, a tomar fotos, a contar la historia como si hubiesen sido parte de ella. Un niño pequeño le acarició el hocico, y Trueno bajó la cabeza suavemente, dejándose querer. ¿Ese es el toro del cuerno roto? Preguntó una anciana. Sí, señora, respondió Mateo, con humildad. El mismo al que nadie quiso. Un periodista local, intrigado, se acercó con su libreta. Señor Robledo, ¿qué fue lo que lo llevó a comprar un toro desahuciado? Mateo pensó un momento antes de responder. Porque vi en sus ojos algo que me recordaba a mí. A veces uno también se siente roto, sin que nadie apueste por ti. Pero si alguien te da una oportunidad, puedes volver a levantarte. El periodista anotó cada palabra. Esa misma semana, la historia de Trueno apareció en el periódico regional con el título El toro que enseñó al pueblo a creer otra vez. La noticia se esparció rápido. Vinieron visitantes de otros pueblos, incluso de la ciudad, solo para conocerlo. Le llevaban flores, pan, zanahorias y hasta dibujos de niños. Mateo aceptaba todo con una sonrisa, pero siempre aclaraba. Trueno no es un espectáculo. Es una lección viva. Con el tiempo, la finca Robledo prosperó. No por milagros ni fama, sino porque la gente empezó a confiar en Mateo. Querían comprarle aceite, granos, animales. Decían que todo lo suyo tenía el espíritu de Trueno. Pero Mateo nunca se aprovechó. Seguía igual, humilde, madrugador, hablando con sus animales como con viejos amigos. Cada mañana, al salir el sol, se acercaba al corral con su taza de café y le decía al toro: «Gracias, compañero. Me enseñaste más tú a mí que yo a ti». Clara, al escucharlo, sonreía. «Creo que ese toro es lo mejor que te ha pasado desde que nos casamos». «No lo dudes», respondía él riendo. «Ni tú me diste tantas lecciones de paciencia». «Oye», decía ella fingiendo enojo, antes de reír también. Los años pasaron. Trueno envejeció. Sus pasos se hicieron más lentos, sus bramidos menos potentes, pero su mirada seguía igual de firme. Los nietos de los vecinos jugaban cerca del corral, y él los observaba con serenidad, sin moverse. Era como un abuelo silencioso, un símbolo del lugar. Un invierno, cuando el frío calaba los huesos y el cielo parecía no tener fin, Mateo encontró a Trueno echado bajo el olivo más grande, quieto, respirando con dificultad. Se arrodilló junto a él, en silencio. Le acarició el cuello, sintiendo la aspereza del pelaje. «Trueno, viejo amigo», murmuró. «Si estás cansado, puedes descansar. Ya hiciste más de lo que cualquiera esperaba». El toro lo miró por última vez con esos ojos profundos, oscuros y llenos de calma. Exhaló despacio, y el viento pareció llevarse su aliento hacia las colinas. Mateo se quedó a su lado hasta el amanecer. No lloró al principio. Solo permaneció ahí, en silencio, con la mano sobre el animal que había cambiado su vida. Cuando Clara lo encontró, supo lo que había pasado sin que él dijera una palabra. Se abrazaron, dejando que las lágrimas hablaran por ellos. El pueblo entero vino al funeral del toro. Lo enterraron en el mismo campo donde había resistido la tormenta, bajo el olivo que tanto amaba.
El alcalde pronunció unas palabras sencillas. No todos los héroes tienen espadas ni coronas. Algunos solo tienen cuernos rotos y un corazón gigante. Pasaron los meses. En el lugar de su tumba, Mateo plantó un rosal silvestre. Con la primavera, floreció. Los pétalos eran de un rojo profundo, casi negro, y el olor se extendía por todo el valle. La gente empezó a decir que cada flor era un trueno dormido, esperando volver a rugir. El tiempo siguió su curso. Los años se convirtieron en décadas. Los niños que habían jugado cerca del toro crecieron y contaban su historia como una leyenda. En el pueblo se construyó una pequeña estatua, un toro con un cuerno roto, mirando hacia el horizonte. En la base, una inscripción sencilla decía: A Trueno, que enseñó a ver belleza en lo imperfecto. Mateo envejeció junto a Clara. Una tarde, sentado frente al fuego, miró hacia la ventana abierta. El viento traía el olor del campo y el murmullo del río. ¿Sabes, Clara? A veces pienso que todos somos un poco como él. ¿Como Trueno?, preguntó ella sonriendo. Sí, rotos por dentro, pero con algo que aún late fuerte. Solo hace falta que alguien nos vea como realmente somos. Ella apoyó la cabeza en su hombro. ¿Y tú lo viste? No. Él me enseñó a ver. Fuera, el cielo se teñía de rojo al caer la tarde. En el horizonte, un rayo iluminó fugazmente las colinas. Mateo sonrió. Míralo, susurró. Aún truena. El sonido del viento pareció responderle, suave, cálido, familiar. Y por un instante, en el aire del valle, resonó un bramido lejano, como si el espíritu del toro siguiera cuidando su tierra, su gente y su amigo. Desde entonces, cada vez que el cielo rugía, los habitantes del valle no se asustaban. Decían: Trueno nos cuida. Y así, el toro que nadie quiso se convirtió en eterno.